Bien, vamos a entrevistar a esta hora de la noche. Vamos a hablar de Cuscachay, que está realizando una campaña nacional anticorrupción en Tacna. Se trata de la Asociación Civil Anticorrupción que presentará el informe Cuscachay Electoral Tacna. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Nos parece que estamos en un contexto importante y es bueno saber un poco más sobre este trabajo que se viene realizando. Estamos en línea, en Zoom, estamos vía Zoom con su director de Cuscachay, Eduardo Herrera Velarde. Eduardo, ¿cómo estás? Ante todo, muy buenas noches, bienvenido a Tacna y cuéntanos por favor de qué se trata, un poco que la gente conozca un poco más de esta asociación. Efectivamente, Cuscachay es una asociación civil anticorrupción que tiene por finalidad ejecutar proyectos de alto impacto, dejando ya de lado un poco los estudios y los diagnósticos que los van a hacer quienes saben hacerlo. Nosotros queremos hacer proyectos de fondo que puedan tener impacto en la sociedad. Uno de estos es investigar y visibilizar a candidatos respecto a sus antecedentes, de una forma distinta a la que se hace desde la sociedad civil y de una forma frontal para que las personas sepan quién es quién. Ok, van a realizar un evento el día de mañana exponiendo candidatos Tacna. Un poco en qué consiste la actividad, por favor. Bueno, esto es producto de una investigación que se ha hecho durante varios meses en la que vamos a expresar o sacar a la luz cerca de 19 ítems que tienen que ver con la trayectoria del candidato, si tiene órdenes de captura, si debe reparaciones civiles, si ha sido condenado, si tiene investigaciones penales en curso, en fin, todo eso es lo que se va a exponer mañana de una manera bastante clara y sobre todo documentada, ¿no? Porque yo creo que este tipo de transparencias, de prácticas de transparencia tienen que ser de esa manera. Lo que queremos acá no es acusar, señalar, simplemente es mostrar datos, ¿no? Y señalar algunas alertas que puedan tenerse como precaución respecto a algunos candidatos en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Muy bien, Eduardo, muy buenas noches. Braulio Flores te saluda. Respecto a este informe que se va a presentar, está, direccionado, está centrado en los candidatos al gobierno regional de Tacna. En general, ¿qué tipo de cuestionamientos es que ustedes han abordado, han encontrado, ¿no?, luego de esta investigación? Bueno, hemos podido, no solamente a la región, estamos viendo provincias y algunos distritos, básicamente en el gobierno regional, porque es donde más acuciosa ha sido la investigación, hemos podido detectar investigaciones por algunos delitos que nos llaman la atención y nos preocupan, ¿no? Contrabando, homicidio calificado, tráfico ilícito de drogas, corrupción, desde luego, violencia familiar. Creemos que esos son delitos que tenemos que llamar la atención y que los candidatos algunos tienen pues en giro y otros recientemente archivados de forma preliminar. Entonces, creemos que eso es importante que la gente lo conozca. La obligación legal implica que el candidato solamente declare sentencias. Sin embargo, nosotros estamos haciendo un paso más allá y sería bueno que los candidatos lo digan y lo expliquen en su momento. ¿Cómo podría, digamos, de alguna manera cambiar esto? Que no solamente sea el tema de una sentencia, sino también conocer de alguna manera la trayectoria profesional, ¿no es cierto? El tema de las denuncias que puedan tener un candidato que desea asumir pues un cargo público producto de una elección. ¿Te parece que solamente deban ser, digamos, cuestionados cuando tengan una sentencia, o también debería de alguna manera conocerse esta situación de manera pues obligatoria, ¿no? Bueno, sí, yo creo que hace bien a las candidaturas que se expresen las investigaciones que tiene cada uno, ¿no? Ahora, no se debería impedir porque existe la presunción de inocencia y nuestro sistema de justicia es tan frágil que en muchos casos, en algunos seguramente, hay denuncias infundadas. Lo cierto es concreto es que también el sistema de administración de justicia es oscuro y no permite que cualquier persona pueda acceder a las carpetas o a las denuncias, al menos al estado de las mismas, no al contenido. Y eso creo que tiene que cambiar
y, digamos, lo que estamos haciendo nosotros es acercar esa información al ciudadano para que esté muy fácil y creemos que los candidatos deberían hacerlo de propia iniciativa, ¿no? Ujú. Claro, bien. También hay un tema importante, que aquí no hay una veracidad de los hechos cuando los candidatos tienen la obligación de llenar las hojas de vida, ¿no? De dar la información que corresponda. Es necesario que la sociedad civil organizada, como las de ustedes, tenga que acceder a esta información, como tú bien lo dices, para acercar. Pero ¿por qué creen ustedes que hay una especie de ocultamiento de información? Porque la verdad que se ha descubierto que hay cosas y detalles que algunos candidatos obvian adrede de sus hojas de vida. Sí, sin duda, porque creo que en algunos casos hay cosas que no se pueden explicar. ¿Cómo se explica una denuncia por violencia familiar? ¿Cómo se explica una denuncia por tráfico ilícito de drogas? O sea, es muy difícil de explicar algo así, salvo que sea un hecho evidente. Es muy difícil señalar que una persona tiene un antecedente o un caso por violación sexual, ¿no? Es muy complicado. Quizás hay algunos delitos como el abuso de autoridad que sí, pues las personas pueden decir he sido funcionario y me agarran bronca, ¿no? Sin embargo, hay otros delitos pues que son inexplicables. Entonces, creo que por eso, por no tener defensa y por efectivamente evitarse contragolpes, los candidatos nos señalan esto. Bien, ¿cuáles son esas fuentes de información a las cuales ustedes han recurrido? Es verdad que quizás algunas tenemos el acceso, pero sin embargo a veces la población por desconocimiento o por algún otro motivo no accede. ¿También podrías comentarnos un poco sobre eso? Sí, nosotros tenemos esencialmente dos grandes fuentes de información. La primera es las fuentes de base abierta, públicas, que es donde aparecen, por ejemplo, las órdenes de captura, donde aparecen las declaraciones juradas de bienes y rentas y de conflictos de intereses. Esas las hemos automatizado en cada candidato y se las hemos puesto documentada para que no quede dudas de la observación, trayectoria electoral, en fin. Y la segunda es una fuente mucho más de inteligencia, porque ustedes saben que no podemos acceder cualquier persona normalmente a la fiscalía y ver qué casos tiene. Entonces, ahí hemos tenido que hacerlo más artesanal, solamente para candidatos a gobernación regional. No ha sido fácil y esas son las dos grandes fuentes que tenemos, ¿no? Eduardo, digamos, en el tema político es muy complicado tal vez este tema de tener una conciencia, digamos, al momento de elegir a los candidatos. Sabemos que la población tiene, digamos, algunas preferencias, pero son muy subjetivas esto, ¿no? En este sentido, ¿cuál es el riesgo de que la población no conozca, digamos, este tipo de hechos que vinculan a algunos candidatos pues a situaciones que son vedadas, situaciones que deben ser conocidas? Si la gente, si la población no conoce, ¿cuál es el riesgo, digamos, ¿no?, que corre la democracia? Bueno, tener las autoridades que tenemos actualmente, 26 gobernadores regionales, 25 con problemas de corrupción. Los antecedentes nos sirven para saber, en la mayoría de los casos, cómo se va a comportar una persona en el futuro. Hay casos de enmienda, hay casos de reflexión y que cambian las personas. Claro que sí, eso no lo vamos a negar. El asunto es que da una inclinación. Si una persona tiene antecedentes por corrupción, tiene casos por violación sexual, etcétera, etcétera, ya más o menos el elector se va a dar cuenta por dónde va a venir su gestión. Entonces, más de eso ya no podemos hacer. Yo creo que somos personas responsables, mayores de edad, tenemos que elegir y esa es la sanción que tenemos que darle a un político que no se sabe comportar, no votar por él. Es un tema muy, muy importante, ¿no? Que conocer, digamos, la trayectoria de los candidatos. Ustedes están abordando, bueno, la presentación de este informe que está, digamos, enfocada en lo que es la región Tacna. ¿Qué otras regiones también ustedes han podido elaborar informes similares, Eduardo? Hemos estado ya en dos regiones, en Arequipa y en Cusco, y ahora nos toca Tacna. Vamos a ir, esperamos, por casi la gran mayoría del Perú. Vamos a abarcar, sí, todo el Perú en cuanto a candidatos regionales, 55 provincias, 84 distritos, y bueno, eso va a ser nuestro aporte a la democracia para que las personas puedan entrar a las fichas de sus candidatos libremente y con documentos sobre todo. Bien, Eduardo,
¿Qué adelanto nos podrías dar, por favor? Un adelanto del informe, que sé que ampliamente lo vas a hacer el día de mañana, pero por favor, danos algún adelanto. Bueno, tenemos el triste récord de tener 14 candidatos regionales y 12 tienen algún tipo de antecedente o cuestionamiento. Eso es lo primero que podemos señalar. Hay 3 candidatos que tenemos que señalar que tienen problemas, a nuestro entender, gruesos éticos. Un candidato con problemas de violencia familiar, otro candidato que tiene problemas con tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios, incluso homicidio calificado, y candidatos evidentemente con investigaciones de corrupción. Entonces, esos son, digamos, no menores cargos, y hay algunos casos que seguramente se archivarán o se habrán archivado. Nosotros definitivamente ponemos el estado de archivo provisional, no ponemos causas que hayan concluido definitivamente. Entonces, eso nos va a dar un patrón. Nosotros hemos clasificado a los candidatos por corruptógonos, que son alertas, que nos marcan una pauta de comportamiento. Pero básicamente, en líneas generales, es eso. Vemos también que a nivel provincial y distrital hay tendencias de muchos cambios de camiseta y también muchas inconsistencias patrimoniales, ¿no? Candidatos que tienen un patrimonio grande y un ingreso pequeño que habría que justificarlo, ¿no? ¿Y cómo estamos en comparación, tú que ya has hecho este estudio con otras ciudades? ¿Cómo estamos en comparación a otras ciudades? Bueno, estamos igual. O sea, tristemente el promedio es igual. Por ejemplo, en Arequipa eran 14, 16 candidatos. En Cusco eran 11 de 12. O sea, estamos en una triste media que nos llega al 80, 90% casi, ¿no? Claro, la idea es que se procure un sinceramiento y una transparencia en esta llamada hoja de vida. Sin embargo, suponemos que algunos criterios que los candidatos manejarán a manera pero muy personal sobre un indicio que no para ellos necesariamente deba ser considerado. Sin embargo, ustedes lo van a transparentar por la razón de que quieren que la comunidad, entiendo, sepa realmente todo el accionar que ha tenido este candidato. Porque yo te lo comento esto, Eduardo, y te pregunto eso porque finalmente cuando el candidato podría llegar al resultado que está esperando, vemos en las acciones falta de entendimiento, en estrategias, por ejemplo, en el caso, lo que padecemos, el caso del feminicidio, violencia contra la mujer. No vemos un accionar porque podríamos entender de estos candidatos no entienden y no comprenden la gravedad de estos temas. Sí, sin duda alguna. Yo creo que un político no es político de noche y persona de día. No son 2 personas a la vez. Es una sola persona. Entonces, una persona que no tiene un comportamiento con su familia, que golpea o maltrata a sus familiares, que incumple sus obligaciones, no puede ser una buena autoridad de ninguna manera. Igual una persona que tiene desorden en su patrimonio no puede cuidar el patrimonio del Estado. Entonces, eso yo creo que no hace bien a la democracia. Creo que todo se tiene que transparentar. A los candidatos, nuestra invocación, transparéntenlo todo antes que nosotros lo descubramos porque quedan mal. Y después hay que dar explicaciones y eso no ayuda en las candidaturas, ¿no? Muy bien, de esos 12 candidatos al gobierno regional que tienen serios cuestionamientos, bueno, no nos vas a adelantar seguramente algunos nombres, pero son candidatos, digamos, conocidos que han ocupado cargos municipales, digamos, eso para conocer un poco. Sí, bueno, sí, hay uno que sí, ya, todos lo sabemos. Uh-huh. O sea, todos sabemos a quién nos estamos refiriendo. Mañana los vamos a decir con nombre propio, pero ya lo que vamos a decir es casi obvio. Uh-huh. El asunto es que nadie lo señala como lo vamos a hacer nosotros y la prensa también lo hace. Sin embargo, que es más difícil a la población lanzarse, pues hay que perder el temor a decir las cosas transparentemente, ¿no? La población se preguntará luego de tener conocimiento de estos informes y conocer también más a los candidatos que van a tentar, digamos, suerte en las elecciones, tanto al gobierno regional como las elecciones municipales. ¿Qué podemos hacer para poder prevenir este tema de la corrupción, Eduardo?
Bueno, yo creo que si la política no quiere cambiar, hay que obligar a los políticos a que cambien. Y eso se hace con presión ciudadana. Hay que hacerles roche. Si la ley no los puede sacar, hay que sacarlos de carrera nosotros con nuestro voto. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a presentar solicitudes de exclusión al Jurado Nacional de Elecciones sobre la base de que no, estas candidaturas no están adecuadas éticamente para seguir en carrera. Y lo más, una vez que las candidaturas se encumbren en una posición, o sea, gane el candidato, vamos a empezar a fiscalizar como una especie de procuraduría ciudadana a los candidatos en nombre de la población para denunciar si es que casi iniciar acciones legales ante el sistema de justicia, ¿no? ¿Y cuáles son esas situaciones que crees tú dentro digamos, el tema político que favorecen a estos casos de corrupción o a estos candidatos, ¿no?, que están inmersos de alguna manera en estos temas implicados o relacionados a la corrupción? Yo creo que la corrupción nunca es un problema. La corrupción es un síntoma de un problema que está detrás. Por ejemplo, en los casos de los gobiernos regionales, ¿por qué hay corrupción? Porque no hay control. El gobernador regional prácticamente es un monarca en su territorio y cree que el dinero que tiene el Estado es suyo. Y además acá viene un tema anterior, que es el financiamiento. Entonces el candidato se financia invirtiendo en su campaña o pidiendo a otros que le inviertan, y después cuando entra al Estado cree que el dinero es suyo y tiene que devolver con intereses lo que le han prestado para la campaña. Entonces, nunca la corrupción es un problema. Hay un problema deficiente de financiamiento, hay un problema deficiente de control de los gobiernos regionales, y así pasa con las municipalidades. Entonces, eso genera pues corrupción. Hay una nula institucionalidad política. En fin, eso es lo que está pasando. El asunto es mucho más grande de lo que nosotros estamos haciendo, y para eso están precisamente los estudiosos, los que hablaron al comienzo. Esos hay que darle cabida para que empiecen a plantear soluciones. Nosotros somos simplemente personas de paso que hacemos un fuego artificial para llamar la atención. El problema está detrás y es mucho más grande. Sí, creemos que es importante, y si bien tú lo manifiestas, de que haya un acercamiento de esta transparencia a la población, y que estas asociaciones civiles hayan resultado una organización interesante de grupos como los de ustedes, que están haciendo ese trabajo de investigación, ¿no es cierto? Acá tenemos una pregunta justo en torno a ese tema. Nos dice, tú sabes que estamos en vivo, en transmisión también en las redes sociales. Dice, una pregunta, dice, ¿usarán la misma metodología que emplea el equipo de Marcos y Fuentes? Es decir, cruce de información de portales, la Policía Nacional, Contraloría, Fiscalía, Poder Judicial, incluso archivos mediáticos, nos pregunta un oyente. Bueno, no sé cuál es el sistema de Marcos y Fuentes. Lo que sí nosotros usamos son fuentes de datos abiertas, o sea, son oficiales. Cualquier persona podría entrar. Ahora, con relación a lo de la Fiscalía, nosotros hemos sacado esta información del sistema de la Fiscalía mediante un aporte de inteligencia, ¿no? Y vamos a señalar las carpetas, los números de carpetas, la Fiscalía, en donde están los casos. Entonces, efectivamente, en unos casos son datos ciertos, o sea, inescrutables, ¿no? Porque van a haber documentos. Ojo, nosotros en cada ficha vamos a poner documentos de respaldo, y en el caso de las fiscalías, evidentemente hay un correlato de los números. Si el candidato sabe o piensa o cree que puede descargar y decir ese caso está archivado definitivamente, nos envía la resolución. Ahí sí es mucho más difícil verificar, porque tendríamos que tener copia del expediente y eso es ilegal, no lo tenemos nosotros. Sí, recibíamos también porque está en línea también, bueno, don Oscar Vargas Romero nos hacía esa pregunta también. Y también sobre el tema, si este trabajo que ustedes van realizando va a trascender más, además de hacerlo llegar a la ciudadanía, ¿dónde van a hacer llegar este informe con todos estos datos, con todas estas conclusiones? Bueno, nosotros vamos a presentar, como dije, solicitudes de exclusión al Jurado Nacional de Elecciones de candidatos que pensamos que no deben pasar en carrera. Concretamente, en el caso de Tacna vamos a pedirlo por 3. Estamos estructurando con el equipo la solicitud de exclusión. Evidentemente, es muy difícil ganar ahí, pero tenemos que dar la batalla. Creo que tenemos que empezar a hacer acciones
que muestren al jurado que hay un problema y que llamen la atención de los partidos políticos. Todos tienen este problema. Entonces, es una forma de decir, oye, metámonos las barbas en remojo, empecemos a mirar por qué está pasando esto. Muy bien, Eduardo, ¿y cuál es la percepción que tiene la ciudadanía, no solamente tacneña, sino a nivel nacional acerca de la corrupción? Recordarás esa frase que dice, bueno, que robe, pero que haga obras, ¿no? ¿Qué te parece, digamos, psicológicamente, cómo analizas el comportamiento del electorado? Que luego, obviamente, si no conoce este tipo de informes, este tipo de situaciones en las cuales los candidatos, que ahora son autoridades, estaban implicados, pues ahí te parece una cierta tolerancia a este tema. Sí, no voy a decir nada menos que eso. Sí, no solamente tolerancia, complicidad. Sí. Yo creo que un pueblo que escoge a una persona que sabe que tiene problemas, a pesar de eso, no es víctima, es cómplice. Y yo creo que nos hemos acostumbrado a la política corrupta, argollera, mentirosa, en la cual nos han sumido una clase que divide, que simplemente hacen la finta de que están entre izquierdas y derechas, buenos o malos, y son en la gran mayoría lo mismo, porque velan por sus intereses propios, porque velan por candidaturas oscuras, financiadas oscuramente, y eso a la población no le gusta. Entonces lo que queremos hacer nosotros es limpiar, ¿no? Limpiar diciendo que no somos ángeles, porque nadie es ángel, nadie es perfecto. El asunto es transparente y que las personas juzguen y usen su raciocinio. Efectivamente, yo creo que hay una complicidad de parte de nosotros, mayores de edad, que permitimos eso, diciendo, ellos nos ponen el menú malo, a nosotros no nos queda otra que escoger. Eso no puede suceder. Así es, como que dicen también, ¿no? Que cada pueblo tiene la autoridad que le merece. Así es. Bien, cuéntanos por favor entonces mañana, a qué hora, por favor los detalles, en qué lugar, cuéntanos un poquito sobre las características del evento. Bueno, mañana el evento empieza a las 9 de la mañana en el Hotel DM, que era el hotel de turistas. Es de ingreso libre para personas, cualquier persona, sociedad civil, prensa. Vamos a tener en principio una explicación de cómo se hizo la metodología, cómo se sacaron los datos, cómo entramos a la ficha para poder, cualquier persona pueda navegar, es libre acceso también, y vamos a sacar los resultados, las cosas más importantes de los candidatos que hemos encontrado, algunas estadísticas, y va a haber comentarios de un panel, y luego las preguntas de la prensa seguramente también para que responderlas. Claro, esta es una palabra quechua, es cuscachay. Cuscachay. Cuscachay, Sí, ¿no? Cuscachay, que en traducción significa ritmo. ¿Cuál es el ritmo que quieren ustedes lograr? No, implica No, hacer justicia. Justicia, ¿verdad? Hacer justicia. Hacer Sí, justicia. Ah, ok. sí. Bien. Porque en realidad el quechua pues tiene un sinnúmero de así es. de acepciones, ¿no? De acepciones. Sí, es hacer justicia, porque buscamos hacer justicia. Y fíjense, en los noticieros, ¿qué es lo que dice la población cuando hay un delito? Queremos que se haga justicia. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Justicia en la política, justicia en las elecciones, justicia en todo el sentido de la palabra. Bien, Eduardo, te agradecemos este contacto entonces vía Zoom, nos has dado un adelanto, pero no nos quieres decir nombres. Entonces, mañana veremos el tema, pero me preguntan también por interno, para acceder a la información, ¿en qué plataforma se va o dónde va a poder la población, digamos que no va a poder ir mañana, porque suponemos que también ahí hay un aforo, ahí no creo que va a ir toda la gente también ahí, eso supongo que lo controlará DM Hoteles, pero claro, se entiende que ustedes los quieren hacer lo más público posible, pero preguntan aquí en interno si se puede acceder a alguna página para bajar la información. Sí, a partir de mañana las fichas de Tacna ya van a estar descargadas. Hoy día pueden entrar para que vean de prueba las fichas de Cusco y Arequipa. En la página web cuscachay.com, en la sección fichados, ahí van a encontrar a sus candidatos fichados. Entonces, es muy simple. Y mañana el evento lo vamos a transmitir por Facebook Live, vía directa, y a las personas que vayan, evidentemente, serán bienvenidas, ¿no? Bien.
Eduardo, muchísimas gracias por este contacto, entonces por esta información. Vamos a estar pendiente y veremos los resultados el día de mañana. Entonces, de lo que hoy no nos has querido mencionar ni un nombre, un nombrecito que sea deberías darnos, Eduardo. No, mañana. Mañana, pues, dice. no me va a vender. Secreto de siete Ustedes llaves. también son especialistas en primicia. Sí, en No. realidad ya tenemos ya los nombres, porque tú ya sabes. ya hemos hecho el filtro, pero Ya saben. esperemos pues, ¿ah? entonces hasta mañana. Un abrazo, Ya, Eduardo, abrazo, muchas gracias. gracias. Estamos en contacto. Suerte, a la Gracias, orden. un abrazo.